Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, hoy estamos en este webinar de Unifarma, realmente con un tema bastante interesante, y lo llamamos trombos en la cardiología o en el intervencionismo y nuestra pesadilla, porque realmente cuando esto aparece, parece ser una pesadilla, parece ser algo que nunca sale. Entonces, estoy acá junto al doctor Ricardo Contantini. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Y bueno, si querés ir presentando quiénes van a realizar las presentaciones y luego una mesa de discusión muy interesante que ya vamos a mencionar todos los expertos. Absolutamente, como has dicho, Juan, el tema propuesto en este webinar en conjunto con la distribución de Unifarma y el Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista nos trae a tratar sobre esta pesadilla justamente de la presencia de trombos en el lecho vascular, por supuesto, y su eventual manejo. Eh, para poner en contexto de esta situación y el por qué, dado que eh, la importancia de, como todos ustedes saben, de la angioplastia coronaria primaria como tratamiento de reperfusión de elección en todos los pacientes con infarto de miocardio y que hasta un 50% de los pacientes se pueden presentar con algún fenómeno de no reflow sostenido. Si bien varios estudios como el TAPAS, el TASTE y el TOTAL nos han mostrado que la tromboaspiración mecánica rutinaria y en forma sistemática no se desalienta o en realidad se llegó a esta conclusión dado que los resultados no fueron satisfactorios por los endpoints de estos estudios planteados en los pacientes donde están seleccionados para tromboaspiración, pero esta no se puede realizar por diferentes factores y entendido esto como una tromboaspiración fallida, esos pacientes se ha visto por otro lado que presentan mayor cantidad de MACE, duros en términos de mortalidad y en términos de mortalidad total y en términos de mortalidad cardiovascular. Así que conocer el manejo de esta condición, para esto nos van a acompañar, va a ser muy importante. Entonces, el señor Antonio de los Santos, responsable del desarrollo de las soluciones a cargo de Vesalio en todo el territorio de América Latina. El doctor Bon Giovanni es médico cardiología intervencionista, también responsable del área de clínica médica, además de intervencionismo vascular en el Augsburg University Hospital en Alemania. El doctor Ignacio Seropián, médico de planta del Hospital Italiano, y nos acompañan luego en el panel de discusión el doctor Ignacio Sigalini, cardiólogo intervencionista, eh, el doctor Luis Leme, neurointervencionista, el doctor Ezequiel Petra, también neurointervencionista, radiólogo intervencionista, y el doctor Pablo Espaletra como cardiólogo intervencionista. Así que sin más preámbulos, por favor, Antonio, muchas gracias por la propuesta de esta presentación. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentes y a los organizadores por la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla si le damos comienzo a la actividad. ¿Se ve, cierto? Perfecto, se ve perfecto. Excelente. Por favor, ante cualquier cosa me detienen o me cortan. No hay Una problema. cosa, una cosa que faltó decir es que soy uruguayo, de la zona de la frontera, de la ciudad de Rivera y Santana do Livramento, en Uruguay y Brasil. Casi, Bueno, casi argentino, diríamos. hermanos, Hermanas. hermanos, hermanos.
rioplatenses. Bueno, Vesario es una empresa estadounidense que se funda en el 17 como una empresa de médicos para médicos que tiene como intención proponer soluciones para el tratamiento de oclusiones vasculares. Comienza su desarrollo con el lanzamiento de su dispositivo NEVA, que es un stent de tipo retriever para el tratamiento de oclusiones intracraneales en el 18, y luego ha ido avanzando hasta el día de hoy. En el 2022 logramos obtener lo que nos trae a la conversación de hoy, la aprobación de CE Mark de nuestro dispositivo MBAST, que es el primer y único stent de tipo retriever aprobado para el tratamiento de STEMI. Ya al día de hoy estamos presentes en más de 70 países y hemos tratado más de 10.000 pacientes en todas las indicaciones con las que contamos con dispositivos para las distintas patologías. Dicho esto, hemos ido moviéndonos por un tema de músculo, porque no dejamos de ser una startup. Somos cerca de 20 colaboradores en todo el mundo, una empresa muy pequeña comparado con otros monstruos de la industria. Comenzamos con el desarrollo de nuestra tecnología en el área neurovascular, hemos migrado al área cardiovascular y por último a territorios periféricos. Acá un poco el doctor Ricardo me robó las palabras y lo que venimos a conversar hoy justamente tiene que ver con la enfermedad arterial coronaria y justamente de los pacientes con STEMI y de los pacientes con STEMI los que tienen una carga trombótica alta. Dicho esto, podemos decir que hoy día no hay una técnica establecida para el tratamiento de estos pacientes con esa carga trombótica alta. Haciendo un poco eh, anecdótico y haciendo referencia también a lo mencionado por el doctor Constantini, los resultados hoy por hoy en estos pacientes eh, con tratamiento convencional siguen siendo pobres y el uso de la aspiración por sí sola continúa siendo un debate. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y haciéndolo un poco la historia de Embast. Nos contacta el colega Marco Valguimigli, junto con su equipo, y nos dice, che, acá en donde estamos trabajando, porque habla como nosotros, eh, donde estamos trabajando, en el área de neuro están usando un stent de tipo retriever que puede trabajar con todos los tipos de trombos y a mí me gustaría probarlo en oclusiones coronarias. Teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta la patología, desarrollamos este stent retriever y realizamos las primeras pruebas. Previo a esto, comentarles qué es un stent retriever para los que no saben. Un stent retriever es un dispositivo médico que consta de una malla cilíndrica autoexpandible montado sobre una guía, habitualmente de una aleación de nitinol que se despliega a través de un microcatéter. Es el estándar para el tratamiento del ACV isquémico. Lo que hace es eh, llegar hacia donde se encuentra la oclusión, liberarlo a través del microcatéter y de alguna forma presionarlo, presionar el trombo eh, a las paredes del vaso y de esa forma removerlo. Los stent retriever de tipo convencional o adherirse a la malla del mismo y de alguna forma llevarlo. Nuestro dispositivo, en cambio, tiene un diseño de celdas abiertas y cerradas en 90 grados que le permiten la formación de unas canastas y de una tecnología patentada que se llama Dropson. Son estas que ven aquí. Estas Dropson permiten que el trombo, independientemente de su composición, de su dureza,
de si es organizado o no, si es antiguo o si es fresco, pueda caer dentro del stent y no ejercer más fuerza en el vaso y de esa forma removerlo. ¿Cuál es el racional de nuestro dispositivo? Número uno, tratar todas las lesiones que tengan una carga trombótica alta, mejorar el performance general del procedimiento y proponer una solución que sea fácil de usar. ¿Por qué fácil de usar? Porque se trata de una guía, un microcatéter y un stent retriever. No es equipo capital, no es algo aparatoso, sino que simplemente es un sistema sencillo para poder lograr un mejor resultado en el outcome de estos pacientes. Y además de que sea rápido. Entonces, como les mencionaba, es un diseño balanceado de nitinol en una pieza completa, con una punta distal cerrada, que es radiopaca, con los drop zones, que son estas canastas donde va a caer el trombo, y estas zonas de restauración de flujo. Luego de realizado el First in Human, nosotros llegamos a la conclusión de que en combinación con la aspiración, logramos proponer de manera segura y efectiva una reperfusión inmediata en estos pacientes que tienen esta carga trombótica alta. Es más, constatamos que en los pacientes que llegan con un TIMI 0, en el 90% de los casos, luego de utilizar ENVAS, logramos un TIMI 3. Voy a pasar a los pasos del procedimiento propuesto y luego voy a dar lugar a Darío Bongiovanni para que podamos discutir casos y discutir sobre su experiencia y luego discutir los casos que hemos tenido aquí en la región, particularmente en la Argentina. Esto es una ilustración, una animación, perdón, este, en una vasculatura claramente eh, cerebral, donde pueden ver que se cateteriza, se llega con la guía, con el microcatéter, se avanza dentro del microcatéter el stent ENVAST, se posiciona con la marca proximal lo más cerca a la oclusión posible, se despliega y una vez que se despliega, se comienza con el movimiento de remoción. Contamos con 4 medidas diferentes: 4,0 por 30, 4,5 por 37, 4,5 por 46 y 6,0 por 35. Todas las medidas, excepto la que tiene el diámetro de 6 milímetros, pasan por microcatéter de 0,21 y esta última por microcatéter de 0,27, con un shaft de 180 centímetros. Algunas consideraciones sobre los microcatéteres: estos deben de ser en principio de neuro, cosa que no es ajena en la mayoría de nuestros centros de América Latina porque por lo general compartimos salas, entonces no debería de haber mayor problema de encontrarnos con estas marcas de las distintas casas comerciales. En cuanto al setup de acceso, luego lo veremos en los casos, pero esto es lo que proponemos básicamente y cómo debería de verse, con un introductor, un catéter guía, una extensión que va a facilitar después una aspiración conjunta, la primera guía que se va a utilizar para mantener la posición y continuar con la angioplastía durante el procedimiento, y la segunda guía por donde se va a avanzar el microcatéter y luego se va a entregar el stent retriever para realizar la trombectomía mecánica. Entonces, comenzando con los pasos. El primer paso es lograr la posición. Vamos a colocar la primera cuerda lo más distal posible a la oclusión. Una vez que hacemos eso, vamos a avanzar con la segunda y con el microcatéter, donde vamos a avanzar y colocarnos también distal a la oclusión.
En este caso, de una descendente anterior izquierda, podemos ver claramente que aquí hay un trombo, ¿verdad? Entonces, utilizando este caso cortesía de Marco Valguimigli, vamos a hacer la explicación del paso a paso y luego damos lugar a casos de experiencia de Darío y de los demás colegas. Como vimos recién, vamos a tratar de posicionarnos con la marca proximal lo más cerca a la oclusión posible. Muchas veces, o en algunas oportunidades, perdón, la anatomía no nos lo permite. Entonces, lo que podemos hacer es posicionarnos un poco eh, por detrás. No es ideal. ¿Por qué no es ideal? Porque a mayor cantidad de canastas, mayor posibilidad voy a tener de poder capturar ese trombo y que caiga dentro del stent. Vamos a preparar el dispositivo. Para eso, obviamente, lo vamos a lavar y purgar. El mismo viene cargado en esa camisa, que es importante no tirar, por si necesitamos realizar pasadas posteriores. Vamos a colocar esa camisa y vamos a purgar el dispositivo. Y luego vamos a verificar que la misma esté tocando el puerto del microcatéter para poder cargar el stent y avanzarlo a través del mismo. Vamos a continuar avanzando hasta que logremos introducir todo el dispositivo dentro del micro. Retiramos la camisa, como vemos aquí a continuación, y no la tiramos en caso de tener que reutilizarla. Es importante que tengamos en cuenta que el dispositivo cuenta con una marca radiopaca proximal, marca para identificar los drop zones, estas canastas, y la marca distal. Una de las ventajas que tiene es que se ve muy bien. Si recuerdan la placa anterior, nosotros veíamos que la oclusión estaba por aquí. Dejamos la primera guía distal para mantener la posición y aquí podemos ver la punta distal del dispositivo, la marca de las canastas y la marca proximal. Hacemos un control para verificar que se encuentre en posición y lo que vamos a ver es lo siguiente en esta ilustración. Donde veamos que las marcas radiopacas se encuentran juntitas, quiere decir, o es muy probable, que la oclusión, la placa se encuentre ahí mismo. Una vez que comenzamos con el movimiento de remoción, la misma se va a abrir y vamos a ver cómo se incluye el trombo dentro del stent. Esto tan sencillo que les estoy mencionando es la clave y el por qué el dispositivo es tan exitoso en trabajar con todos los tipos de oclusiones, cosa que los otros dispositivos no hacen. Y cuando digo otros dispositivos estoy hablando
de otras anatomías y particularmente de neuro. Nosotros sabemos que hay una oclusión, pero no sabemos de qué tipo, si es organizada, si es dura, calcificada. En este caso, como la oclusión cae adentro y no va presionada contra las paredes del vaso, le permite remover oclusiones que sean duras. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar con el movimiento de remoción y vamos a liberar la tensión en el sistema para favorecer que las canastas se abran y el trombo se incluya dentro del stent. Vamos a remover el microcatéter, como podemos ver aquí en la imagen. Y lo que vamos a tener va a ser justamente esto. La primera guía para mantener la posición y la segunda, que es la guía en la que viene montada el stent. Esta es la ilustración de lo que deberíamos de tener. En este momento, lo que vamos a hacer es avanzar un poco la extensión para poder tener mayor succión de aspiración y con un set de 3 jeringas de tipo backlog vamos a ejercer presión negativa. Una vez que comenzamos a aspirar, nos vamos a empezar a ir con el stent de manera simultánea mientras estamos aspirando. Aquí vemos justamente el movimiento de remoción con aspiración en conjunto. Luego de hacer la trombectomía mecánica en conjunto con el stent y la aspiración, lo que deberíamos de tener es la guía número 1, la cuerda número 1 para mantener la posición y el catéter guía. Se realiza una aspiración final y un control para chequear la recanalización y el estatus de la misma. Como pueden ver, este fue un resultado de un caso muy bonito. Y aquí les dejo algunas imágenes de los casos que hemos tenido a lo largo de estos 3 años de trabajo. Y pueden ver que realmente eh, no solamente se remueven trombos frescos, sino que también se puede llegar a inferir algún tipo de placa o algún tipo de trombo organizado. Sin más, y dejando las preguntas para después, les agradezco y le doy paso a Darío Bongiovanni para que nos pueda contar un poco sobre su experiencia y lo que ha logrado hacer con nuestro dispositivo Envast. Bueno, muchas gracias, Antonio. Adelante, Darío, con la presentación. Muchas gracias, Juan. Como mi español, español médico no es muy bueno, voy a hablar en inglés. De todos modos, si tenéis una pregunta, voy a entender un poquito y vamos a lograrlo. Entonces, voy a compartir presentación. Solo un momento. ¿Puede decirme si se ve bien? Se ve perfecto. 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 So in the next 10 minutes, I would like to share with you my experience with the platform. Antonio already explained you the anatomy of the stent retriever, so we'll skip this part and I will go through the data. Ricardo also mentioned that nowadays there is no indication to routinely use thrombus aspiration in the cath lab. And this is a fact, and this is also truth. Although if you work in the cath lab, you do know that there are some cases, particularly challenging, which without a bailout solution are very, very difficult to treat. Now, the approach of this platform in interventional cardiology has been established with the idea of Marco Valgimigli to
used this platform for the first time in the coronary artery. And he actually published a first case series a few years ago, around 60 cases uses this technology. And I thought it was important to share it with you. These were really the very first experience, and we were still trying to understand how the system works. And also, at that time, we did not really appreciated how important is the sizing of the stenting, and we will discuss it later. And at that time, our most used platform was the 4.5 millimeter. And the key message here was that we had actually good result with very low unexpected complication. There was indeed a cardiovascular death in 2 patients, but we're talking about severe myocardial infarctions and cardiogenic shock. And these pathologies, of course, have a very high mortality rate. Although we had no strokes so far, we had no dissection. I never saw dissection, and we also did coronary imaging in several cases. But you will see, if you use this technology, coronary spasm. Usually it's not a severe spasm, but quite diffuse in the entire coronary artery. And you can treat it as you can treat it always with nitrates. But this is an important message. It happens, and it may happen that once you retrieve your stent retriever, the flow is gonna getting almost worse due to the spasm that it may occur, and it has been described in up to 25% of the cases. Now, Antonio gave you already a good overview of the technology and of the approach. I would like to stress only one point. It is key, the first guide. I call it the safety wire. So this is your safety insurance, if you want. Before you start to open the stent retriever and do your procedure, you do need to have a wire in the distal vessels, and then you can forget about it, and you can work over a second wire and retrieve the stent retriever, but always leave this wire. Why I'm telling you that? If you manage to get your wire in the distal vessel, then you can retrieve the stent, and there is no interaction between the stent and the wire. If you lose the wire before you retrieve the stent, it's going to be very difficult, almost, and I do not support it, to wire through the stent retriever. In that case, it happened to be once they lost the safety wire, then you will need to retrieve the stent retriever without any wire, and then place again a wire afterwards. Another key point is the aspiration that you need to activate while you retrieve the stent. And Antonio showed you already our videos and the system. I would like to stress it again. You see that here we connected 3 Luer-Lock syringes to create vacuum. These are 50 milliliter syringes. These were our first experience. I personally use only 2 because it takes too much time, and I need one 3-way connector. More 2 syringes are also enough, but this is something that you need to decide in your daily praxis. This is how a stent retriever looks like when you take it out from the shelf. If you're confident with coils, you will find the platform very, very similar. You have the stent, which is inside of an introducer or a plastic sheath, is exactly like coils. And the video, I will skip it since Antonio took time to describe it to you. And as it has been already mentioned, there are basically 4 sides of stent retriever. And for using stent retriever, you need to forget everything you know about stent sizing in coronary artery. For stent retriever, it is mandatory to significantly oversize the vessel that you want to treat. So if you have a large coronary artery, let's say a right coronary artery, at least 3.5 millimeter. Nowadays, after 1 year of experience, I tend to go with either 4.5, but if I'm in doubt that this vessel could be larger, so around
4.0, then I go for the 6.0 millimeter in diameter. Why is it that? You really need the stent retriever to open and to get in contact with endothelium in order to catch all the thrombotic material that is laying there. And this is particularly relevant by aneurysmatic disease. Now, having said that, I want to share with you some cases. This is one of the early cases that I did with Marco Vargemigli. This is, I mean, I don't need to explain it to you. It was an anterior STEMI. After placing the first wire, the flow was still very bad, and we could see a significant amount of thrombus in the mid-segment. We then left the safety wire there, and we brought the microcatheter through a second wire distally, placed the stent retriever. You can appreciate the distal marker and the proximal marker. The proximal marker, I would put it actually even more distally, but at that time we were not so experienced. And then using even a guiding extension, which I always suggest to do if you're working on the left system, we then retrieve the stent retriever. Let's see if the video works. Yes. And give me a second. All right. And then you see the stent retriever has been retrieved together with the guiding extension. If you do not always see thrombotic material on the stent retriever, it's worth it to check the syringes. Most of the time, the syringes, they also catch something. And after that, we managed to remove the thrombotic material. You see a plaque rupture, and then it's a simple PCI that everybody can do. Now, this is another case of a proximal right coronary artery with a thrombotic occlusion and large thrombus burden. It's an interesting case because it shows that it is important to believe in this technology. And sometimes you really need to wait, give time to the artery if there is a spasm to regain flow. And most of the time, I have to say, it's necessary to perform a second round of thrombectomy, even a third. And after those rounds, you will manage to remove all the thrombotic material and then to achieve a decent flow distally. And again, this is just an exploratory case where you can see after the first passage, we retrieve material attached to the stent retriever, but also thrombi in the syringes. And that was the second passage that you saw on the right side with a lot of material on the stent retriever, but still something on the syringes. Now, this was my first case in Germany, actually. It was subacute STEMI, but with still ongoing chest pain. And I think we all agree that if you see something like that on the left part of the screen, you do know that you will need a lot of time to treat this lesion. There is a massive thrombus over there. It looks like a large right coronary artery, but you cannot really follow how the vessel goes. It was very difficult to intubate a coronary artery. I had no backup. I was trying to put some wires in some sort of vessel to gain a bit of backup. And then at first I wanted to get some flow to see the distal vessel. And then I inflated a 2.5 balloon, achieving a view at least of the distal RCA. And you can appreciate that the thrombotic material goes from the proximal part through the entire medial RCA. Now, for me, it was clear that without a sort of thrombectomy, you cannot achieve a decent result. This material will always go distally, and you will get a TIMI 2 at best. So at that point, the end was, and therefore I had to place a second wire with a microcatheter. Here you can see the microcatheter distally, and here you see again the position of the stent retriever. The distal mark over there, the proximal mark, and then you can see that I placed the proximal mark really at the beginning of the thrombotic material.
Then I retrieved the system. At that time, I was very cautious. It was also my first case in Germany at the time. I use a guiding extension. Nowadays, if I get a good intubation of the right coronary artery, I don't use it anymore. But probably for your first cases, safety first, I would say you can use it. It's a good idea. And now, again, you can see that after the first thrombectomy, the flow is even worse. Why? You moved thrombotic material, and in these cases, the best thing you should do is to do a second round. This is, again, an overview of my setting where I'm working, and I always stress when I coach colleagues with this platform to let the Y connection open and let the system bleed. This is very important in case you lose some sort of thrombotic material inside of the guiding catheter. And this was the first thrombectomy of the case. Then I decided for a second one that you can see again. And afterwards, I could at least remove the thrombotic material in the proximal part, but not in the mid RCA. Here you see our catch. Then I decided to check again with the balloon if the problem was a dissection, a plaque rupture, or more thrombotic material. And here you can see many things in this video. You see at first, in this area, in the distal RCA, spasms. This vessel was fine before. This is just spasm. And then you see here still some thrombotic material. Therefore, I did a third round again. After the third round, I had a good distal flow. You can see here a bit thrombotic material, probably a plaque rupture over there. Then I decided it was time to use the IVUS to check how large the vessel was. I was surprised that the RCAs was an aneurysmatic with 5.5 millimeter diameter. I placed a stent, and that's the final result. Now, you will probably agree that if you think at the first image of this right coronary artery, without some sort of thrombectomy system, I don't know which is the best one, but it's very difficult to achieve this distal flow on the vessel. Now, this is just an histological analysis I did once on a special case that I found it very interesting. It was a patient with also a subacute STEMI, but with still ongoing chest pain and COVID. And a colleague of mine started and used a conventional thrombus aspiration system, and it was always stuck full of thrombi and not effective anymore. Then he called me since he knew that I knew how to use the NVAST, and I decided to divide the thrombi that have been removed with the standard thrombus aspiration device, and then I perform thrombectomy with NVAST, and I sent both materials to histology. And you can appreciate that compared to the conventional thrombus aspiration, the thrombotic formation that you remove with NVAST, at least in this anecdotal case, it's more complex, and you're really able to remove not only the soft part of the thrombus or the red thrombi, but the part full of connective tissue, platelet, and so on. And this is probably an insight of the difference between this technology. Having said that, I have a couple of suggestions if you're doing your first case. At first, do it in a stable patient. Don't do it in a crashing patient, because there are many things that you will need to use, and it's going to be difficult to manage the hemodynamics and also the new material. So the best cases are these sort of almost subacute myocardial infarction with still ongoing chest pain. The patient is stable. And if possible, start with a right coronary artery. So at least you don't have the complication of the left main and the bifurcation. Another important suggestion I would like to give you, if you're working on the left system, always use a guiding extension.
in order to protect the second vessel, so if you're working in the LAD, I put a guiding extension in the proximal LAD, and I retrieve the stent retriever while leaving in place the guiding extension. So you will protect the circumflex artery, and you will avoid any sort of embolism that, of course, could be a disaster in such a cases. So having said that, that's it from my side. Antonio, you have a question? Dario, you have two questions on the chat. One is about the extension, if it is over the wire or rapid exchange. And the other one, also from Ernesto, is if you had any twisting case with the guide wires. I will start with the guide wires. I've never had twisting, never. So the safety wire always stays there, and I never, well, one case I lost it because I got confused and I pulled the wrong wire. And that was when I thought, okay, that was my bad, my fault. And at that point, you need to remove the stent retriever, and then you have nothing. So if the vessel is open, it's no problem. But if the vessel is still closed, then you don't know if you have dissection, and it's going to be difficult. But twisting is not an issue. Of course, what you cannot do is when the stent retriever is placed, you cannot put a wire in between. Because when you will retrieve the stent retriever, you will remove also the wire, of course. About the guiding extension, you can use any guiding extension you have. But for us, we use Guidezilla, Telescope, any sort of standard guiding extension for interventional cardiology. They have a rapid exchange. They work fine. And as I said, if in the right coronary artery, if I usually work with either a short AL1 or an AL1, and I try to achieve a good intubation. If you have that, if your catheter is stable, you can also work without it. Thank you, Dario. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Vamos a dar paso al el segundo speaker. Creo que estabas, Ignacio Serapián. Hola, Ignacio. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. Espero que estén viendo ahí la pantalla. Y puse presentación completa. Voy a presentar un caso que definitivamente podemos decir que es un caso de la vida real porque realmente no, creo que es el caso que no elegiría para una presentación del Congreso para hablar bien del dispositivo, pero tratar de al menos compartir cuál fue nuestra experiencia siendo cardiólogos intervencionistas sin experiencia en tratamiento neurovascular. Nosotros en el hospital están separado el departamento de radiología intervencionista y hemodinamia, y creo que lo más interesante es poder tener a Darío, así que voy a ir rápido. Es una paciente de 78 años de sexo femenino que se presenta con angina intermitente, progresiva ya de 15 días de evolución, lo cual nos habla un poco de lo que encontramos y que después de 12 horas de dolor continuo consulta a la guardia. Tenía un electrocardiograma basal que estaba abajo a la izquierda con QRS angosto sin super-CT y nos activan por super-CT anterior con algo más ensanchado del QRS. Y para nuestra sorpresa del infarto anterior no era un infarto anterior, sino que se ve la circulación colateral de la coronaria derecha y una coronaria derecha con una oclusión trombótica proximal con flujo timicero y alta carga trombótica. Hicimos lo que hacemos habitualmente, pasamos una cuerda, después una angioplastia con balón o trombectomía con balón en la parte proximal. La imagen siguiente seguimos con el mismo flujo, no mejoramos nada, hacemos un poco más de balón proximal y en la imagen de control podemos ver recién que ahí se empieza a ver la arteria coronaria derecha y que parece que la oclusión trombótica o placa rota está en el tercio medio. Hacemos balón en el tercio medio, ponemos el catéter guía un poco más selectivo, más intubado,
y finalmente ahí el momento de pensar donde recuperamos flujo TIMI3 y vemos que tenemos una alta carga trombótica, donde vemos trombo que se extiende desde lo proximal casi osteal de la coronaria derecha, todo el tercio proximal con trombo y esa imagen de placa rota, trombo en el tercio medio. Acá, y creo que parte de la discusión tiene que ver con cuándo decidir usar el dispositivo. Nosotros lo teníamos reservado y entonces lo que hicimos primero fue aspiración a través del catéter guía de extensión. Este caso lo pueden ver ahí en el tercio medio y esto en algunos casos previos no funcionó y lo publicamos y tuvimos éxito. Incluso en esta publicación, a quienes les interese el tema, hay una revisión de todos los dispositivos para trombectomía y estando ahí el NEVA, pero en este caso no solo no fue exitoso, sino que lo que hicimos fue empujar, empaquetar el trombo en el tercio medio y con eso nos quedamos de nuevo sin flujo, así que empezamos de nuevo, balón, balón, volvimos a hacer lo mismo para ver si podíamos rescatar más material y volvíamos a estar en el mismo lugar. Y acá y con el diario del lunes creo que un error desde el punto de vista de cómo terminamos, decidimos hacer trombectomía farmacológica, infundimos 20 miligramos de RTPA en forma muy, muy lenta, con eso pudimos recuperar el flujo y fíjese cómo persisten los trombos en el tercio proximal, pero ahora tenemos flujo TIMI3 en la arteria y con un poco más de detalle se observan toda esta zona y estos trombos que estaban en el tercio proximal de la arteria coronaria derecha. Y acá es donde decidimos utilizar el dispositivo, tarde creo yo, y básicamente, bueno, el dispositivo, como dijimos, es muy amigable. Utilizamos un microcatéter 0.21 porque elegimos un dispositivo de 4.5, teníamos un dispositivo de 6, decidimos no utilizarlo, probablemente por la falta de experiencia y porque creíamos que la arteria medía alrededor de 3.5, 4 milímetros, y lo que se ve es el avance del NEVA sobre el microcatéter, y una de las cosas que comentaba Darío y que podemos ver acá, no tenemos catéter guía de extensión a pesar de que lo teníamos en la mesa, y creo que eso es algo que aprendimos. Acá se observa cómo hacemos la retirada del microcatéter, la posición del catéter guía no es buena. Hicimos la aspiración con 2 jeringas, como comentó Darío, no usamos 3 jeringas. Y creo que un meme, para ponerle un poco de humor, es lo que refleja un poco nuestra primera experiencia, la primera pasada. A la derecha se ve lo que rescatamos, que es poco material trombótico. En el control posterior teníamos mejor flujo, de hecho no está mostrado acá, no pude pasar la imagen, pero algo que nos recomendó Darío es que ni bien uno hace el deploy del dispositivo, o sea, el dispositivo cuando ya está abierto, hicimos una arteriografía de control y se ve un poco más permeable, o sea que a veces el dispositivo termina como también aplastando y atrapando el trombo y entonces en la primera inyección uno ya tiene repermeabilización. Y después en este segundo caso, en esta segunda pasada, sí se ve mucho mejor el catéter guía de extensión y eso es algo bueno. Y lo que está mal, y también lo aprendimos después charlando con Darío, que la retirada debería ser en conjunto. Es decir, que la idea es que el NEVA, el ENVAS, no se pliegue por sobre el catéter guía de extensión, sino que todo se venga en bloque con la aspiración continua, salvo, recomendación de Darío, que estemos trabajando en la descendente anterior para evitar la posibilidad de que el trombo se suelte y vaya a la circunfleja. Pero acá deberíamos haber traído todo en bloque. Hicimos 2 corridas más, ahí se ve el material que recuperamos. En todas tuvimos recuperación, pero no fue mucho más que eso. Y finalmente decidimos hacer la angioplastia con stent, con este resultado final muy bueno. En el caso, el electrocardiograma quedó con R en la cara inferior, no hizo QS, o sea que esa zona se repolarizó y creo que el super ST que tenía era más trastorno de la repolarización por el rama izquierda, incluso sin trastornos de regionalidad inferior. Entonces, desde el punto de vista nuestro, de nuestro único uso, creo que es muy amigable para el cardiólogo intervencionista. Nosotros no teníamos experiencia previa, ni siquiera ayudando a los radiólogos o neurocirujanos, a quienes hacen intervencionismo neurológico, y es muy amigable. La purgada la hicimos primero bajo agua, como mostró Antonio y Darío, y después no hicimos la purgada retrógrada con la llave NI,
Eso lo podemos preguntar a Darío, pero creo que no hubo problema con eso. Creemos que tiene un nicho claro donde no hay competencia actualmente porque los dispositivos de tromboaspiración manual 0014 no tienen esa fuerza y la aspiración continua tiene otras complejidades y no está disponible en nuestro medio. Y definitivamente es algo que uno tiene que tener en el placar porque no sabe cuándo lo va a usar, pero creo que tampoco por los costos sobre todo es algo para todos los casos. Y me gustaría, si queda tiempo después, discutir si no es mejor usarlo al principio y no después de que uno ya agotó todos los problemas. En este caso usamos RTPA, que también es carísimo, y lo mismo de refinar la técnica con la aspiración continua, con el catéter de extensión, como diría Marco Bacilmili. Primero hay que hacer un procedimiento seguro y después hay que hacer un procedimiento efectivo, y eso creo que es muy importante para los que estamos empezando. Y después yo les pregunté a Darío y a Marco si tienen que elegir uno solo, porque a veces en Argentina no podemos tener todo, cuál eligen. Lo dejo para la discusión porque los dos dieron respuestas distintas. Así que esa es un poco nuestra experiencia con el dispositivo, tocándolo de primera mano. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Ignacio. Muy ilustrativo el caso, sobre todo porque has transmitido que casi sin edición los pasos se han sentido como si estuvieras hoy de nuevo en la sala de cateterismo y muchas eventualidades acontecen siempre, más en estos casos, así que abro la puerta hacia el panel de discusión. Los doctores Ignacio Sigalini, Luis Leme, Ezequiel Petra y el doctor Pablo Paletra están muy convocados para esto, así que Ignacio, doctor Ignacio Sigalini, si tiene alguna consulta, pregunta. No, yo un poco, digamos, tenía en mente las mismas preguntas que disparó Ignacio Seropian al finalizar la presentación, sobre todo cómo considerarlo, si esto es una técnica que tiene que ser upfront, sobre todo por ahí en pacientes que sé que, y coincido con la explicación que dijeron, no es para el primer uso en un caso de infarto agudo sintomático emergente, pero bueno, en esos casos, si uno ya tiene experiencia, si eventualmente ustedes lo están utilizando de primera estrategia o después de balonear, recuperar flujo. A ver, entendemos también que el tiempo es músculo, lleva un tiempo de preparación este dispositivo para conocer un poco su experiencia y la recomendación de uso en este tipo de escenarios. Darío, adelante. So, to keep it short, it's expensive. Upfront is going to be an issue in many countries. I mean, even for me working in Germany, I consider it as a bailout option. There are ongoing studying or randomized studies in Switzerland, Germany, and Italy for STEMI patients, but you need to justify the cost nowadays. It may change in the future. For me, it's a device that allows an additional solution in specific difficult cases. Considering the approach up front, if you're thinking about thrombectomy, then you should do it. And if you want to do it, then do not inflate a balloon. The case I show was a case where I inflated the balloon to 2.5, and actually I did the flow worse and I moved some thrombodistally. So if you want to use the NVAS, do it, put a wire over a microcatheter, check with the distal injection if your microcatheter is distally, and then use the stent retriever first. And then you can do angioplasty. What's your strategy, Ignacio, currently in your hospital? Yo actualmente me desempeño muy parecido a lo que mostró Ignacio Seropian. Tenemos tromboaspiradores convencionales que lamentablemente uno ya casi no lo estamos utilizando cuando vemos semejante carga trombótica. Por ahí sí en vasos más chicos porque sabemos que son inefectivos, con el riesgo que tiene de una embolia sistémica. Habitualmente intentamos recuperar flujo, intensificar el tratamiento antitrombótico con inhibidores 2B3A. En algunos casos hemos hecho, como hizo Ignacio, también incluso líticos locales.
y si conseguimos buen flujo, mantenemos una estrategia antitrombótica por 2, 3 días y volvemos a reevaluar. Pero muchas veces nos encontramos con esta misma imagen, o sea que sería realmente, y coincido en lo que dijeron, un gran nicho para este tipo de dispositivos el manejo de esta gran carga trombótica. La estrategia que estamos usando ahora no es la ideal, los resultados que tenemos no son buenos. Ahí capaz Luis que, Leme. perdón, sí, adelante. Doctor Luis Leme, ¿alguna consulta, pregunta? Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, nosotros tuvimos un cruce de experiencias muy interesante, extremadamente interesante. Hace 30 años empezamos a usar estreptoquinasa siguiendo a la línea cardiológica de aquel entonces, instilada a nivel intracerebral por los primeros microcatéteres que tuvimos, con resultados espantosos porque teníamos hemorragias parenquimatosas siniestras. Luego pasamos a inyectar en bolo a gran velocidad con jeringas pequeñas uroquinasa, desaparece la uroquinasa y bueno, empezamos ahí con RTPA recién hace 25 años. Ahora bien, todo eso iba paralelo a la experiencia a nivel cardiológico, pero a nosotros lo que nos sucedió es que tuvimos stents que eran recuperables en un comienzo y que por alguna situación un colega colombiano, residente y trabajando en España, en un caso muy desesperado, lo utilizó para atrapar un trombo y retirar el trombo. Eso fue hace 20 años. Y a partir de eso, usar stents propiamente dichos para recuperar trombos, se masificó a nivel del uso mundial en el neurointervencionismo. Pero la situación, yo veo acá que hay tres puntos a discutir en lo cardiológico, y lo veo desde el llano, digamos, no por especialistas como todos ustedes. El primer tema es que la experiencia de la coronaria es una arteria diferente a la periférica, diferente a la cerebral, en su constitución, en su anatomía. Lo que puede llegar a ser común es el trombo, digamos, o la formación del trombo. Habitualmente el trombo en la coronaria es un trombo que se forma sobre una lesión en la pared de la coronaria. Nosotros el trombo que tenemos a nivel cerebral es un trombo que migró a cerebro. Por lo tanto, o sea, estoy usando, digamos, un sentido común, digamos. Estamos aplicando una tecnología que es excelente, la ingeniería de este dispositivo es excelente. Yo creo que hoy por hoy, desde el punto de vista técnico, es el más avanzado que hay, por las características que tiene, las penetraciones, etc. Pero el tema, básicamente, es que la estructura del trombo coronario es un trombo difícilmente que sea agudo y migratriz, sino que es un trombo que se generó en el lugar. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos a nivel cerebral, por ser la coronaria diferente y por las características del trombo diferente, no es totalmente extrapolable, digamos, a lo que tienen ustedes. Y recién comentaba, evidentemente, Ignacio, el punto de vista, bueno, todavía no tenemos a punto cuándo usarlo o cómo usarlo, si vamos con balón primero, balón después, si sacamos el trombo y después ponemos el balón. O sea, yo creo que ahí va a haber un camino crítico, la famosa curva de aprendizaje, y el tema va a ser hacer el triage para la selección en qué casos usarlo. Porque estos dispositivos, cuando se usan en casos no apropiados en un comienzo, hacen que fracase la técnica por ahí, o que pierda validez la técnica y se la desestime, ¿no? Y el otro tema que por ahí habría que pensarlo también. Ustedes van con el catéter hasta el ósculo de la coronaria y ahí mandan la doble guía, etcétera, en este caso, con este dispositivo. Nosotros tenemos un tema que nosotros entramos por radial, por umbral, por femoral o lo que sea,
y tenemos que poner una vaina a la carótida primitiva o a la subclavia, recién ahí con un catéter muy, muy blando, que se llama catéter de acceso distal, entrar a la carótida o la vertebral intracraneana, y recién ahí, por adentro de ese catéter de acceso distal, que puede ser 5 o 6 French, muy flexible, vamos con el dispositivo. Vamos con el dispositivo primero con microcatéter y con microguía, después se retira el microguía y se pasa al dispositivo. O sea, que la geometría coronaria, desde el punto de vista práctico, es más fácil porque es más cerca del acceso. Pero ustedes tienen que usar doble guía, cosa que nosotros por ahí podemos llegar a evitar. Entonces, yo, y haciendo un resumen muy claro, está Ezequiel Petra, que trabaja muchísimo en la ciudad de Mendoza y también tiene su experiencia, ¿no? Por ahí analogizar el mismo dispositivo en diferentes territorios no es tan fácil. No es tan fácil. Creo que por ahí lo que faltaría es un poquito más de experiencia en el algoritmo para la indicación del procedimiento. Gracias, doctor. Creo que tenemos otro caso para presentar. El doctor Ignacio Paganini está para ello. Ignacio, adelante. No se te escucha, Ignacio. Estás muteado, Ignacio. Ahí está. ¿Cómo están? Ahí compartimos pantalla. El doctor Ignacio Paganini es cardiólogo intervencionista, staff del Servicio de Terapéutica Endovascular del Instituto Cardiovascular San Jerónimo de Santa Fe. Bueno, ahí no sé si está pantalla completa. Ahí está. Perfecto, Bueno, Nacho. muchas gracias por la invitación. Quería compartir un poco la experiencia inicial. Este es un caso muy, muy reciente, particularmente el día de ayer. Un paciente masculino de 69 años, hipertenso, hipotiroideo, sin otros antecedentes cardiovasculares de jerarquía, que ingresa con un síndrome coronario agudo con supraelevación del ST en cara inferior, en Kilby Kimball A. Acá tenemos el electro, se ve claramente el supradesnivel. Vamos primero a la arteria no culpable, que es lo que hacemos habitualmente. Ya nos llama la atención en el diagnóstico la presencia de dilatación aneurismática en la arteria descendente anterior. Observamos acá. Y la circunfleja que no tiene lesiones significativas. Vamos a la coronaria derecha y vemos una derecha muy, muy grande, aneurismática también, ectásica, con una gran carga trombótica. Un tiempo de puerta balón de 27 minutos y un tiempo de dolor balón de 6 horas aproximadamente. Pasamos una cuerda y nos encontramos con esto, una gran carga trombótica sin lograr ver el segmento distal del vaso, y con una arteria sumamente aneurismática, muy, muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta situación? Una arteria, según el QCA, nos daba un diámetro proximal de 8 milímetros, con un alto contenido trombótico y sin lesiones obstructivas del lado izquierdo. Entonces sospechamos que era más bien todo trombótico sin tanta enfermedad aterosclerótica. Bueno, un poco la conducta a seguir ante este sistema es, ¿qué hacemos? Aspiración clásica, bueno, ya lo dijeron todos, en vasos pequeños por ahí mejor experiencia, pero en semejante vaso, con semejante carga trombótica, no tuvimos buena experiencia, la verdad no fue muy efectiva, con no pocas chances de complicación embólica. Se nos ocurrió también porque recientemente habíamos charlado otro caso con Antonio para poder hacer esta tecnología del ENVAS. Lo teníamos acá, gracias a Dios, por este otro caso.
nuestro distribuidor local, el JK Medical, nos lo había acercado. Y bueno, ante los pocos recursos que teníamos para poder continuar con este caso, decidimos utilizarlo y probarlo. Primero pasamos el microcatéter, nos aseguramos de estar en el lecho distal, que también estaba ectásico y dilatado. Avanzamos el ENVAST dejando el punto proximal en la punta distal del trombo, como nos había dicho Antonio. Ahí se puede ver. Eso es un gráfico más o menos lo que quisimos hacer, es la punta distal acá, perdón, la proximal, en el punto distal del trombo de la mayor carga trombótica. Usamos el ENVAST de 6 milímetros y retiramos. Lo que sí hicimos en contra de la voluntad de Antonio, no dejamos otra guía, ¿sí? Retiramos sobre la única guía y nos fuimos para atrás, aspirando. Acá se ven los puntos de la retirada. En la retirada se ve que hace una punción, una presión positiva del catéter hacia adelante. Eso nos indica que estaba bastante agarrado a alguna placa también, que no era solamente trombo como habíamos pensado. Este es el resultado después de la primera pasada. Se recupera el flujo, disminuye la carga trombótica. Esto es lo que sacamos después de la primera pasada. Segundo intento de extracción del ENVAST, ya no lo pusimos al punto proximal tan distal, lo pusimos más sobre el trombo y pasa esto, la verdad, empeora un poco el flujo, se pierde la rama de la ventricular, el paciente comienza nuevamente con dolor, supera el nivel del ST, se inestabiliza un poco más. Decidimos hacerle balón a este punto, que era el punto que nosotros pensábamos que había placa aterosclerótica, que era donde se enganchaba el ENVAST. Después del balón, lo que vemos es, fíjense acá, en esta imagen, una retención de contraste acá, con el microcatéter que toma la forma del trombo. Entonces, bueno, la sospecha fue que embolizó. Vamos haciendo un test sobre el microcatéter con un pullback y vemos el trombo en la rama posterior al balón. Le hacemos una pasada con el ENVAST, esta pasada distal sobre la rama, y este es el resultado. Si bien el flujo seguía siendo malo, pero vemos que la carga trombótica era mucho menor. Luego el tercer intento ya de extracción, y ya con esta carga trombótica y sin mucho más para hacer realmente, decidimos la colocación final de un stent Biomind 4.5 con una postdilatación de un NC6. La verdad, no, otra cosa para hacer no teníamos realmente sobre una arteria de tal calibre. Y bueno, creo que el resultado final fue bastante aceptable. Esto es lo que sacamos con el ENVAST y la aspiración conjunta. Sacamos bastante material. Y bueno, a nivel de la evolución del paciente, evolucionó bien, asintomático, con mejoría clara del electrocardiograma, una fe conservada en un eco bedside. Se hizo infusión continua de tirofiban y doble antiagregación. A nivel del procedimiento, lo que vemos fue una remoción de alto contenido trombótico. En cuanto a la seguridad, sin complicaciones embólicas, un gran miedo que tenemos habitualmente cuando hacemos la extracción de trombo, ya sea mecánica o aspirativa. Y en cuanto a las características del método, nos pareció con una muy buena navegabilidad y muy amigable para el uso. Así que bueno, eso es un poco nuestra experiencia, en nuestra primera experiencia con la utilización de esta tecnología. Muchas gracias, Ignacio. Por favor. Creo que está, si todavía está en el panel, el doctor Petra. ¿Algún aporte, doctor?
Hola, ¿cómo les va? Encantado, yo soy Ezequiel Petra de Mendoza. Bueno, estuve escuchando las exposiciones de los doctores, la verdad, excelentes, felicitaciones. Bueno, un poco nosotros podemos exponer cómo nos ha ido en cerebro y también un poco ayudando, adhiriendo a lo que el doctor Le me dijo, quizá cuáles son algunos miedos que pueden llegar a dar estas técnicas en algún territorio diferente al cerebro. Y el primero que quizás se nos viene a la cabeza y que no es propio, sino también un poco comprado, está también el doctor Miguel Larribó, que es el jefe de servicio de donde trabajo, es el miedo a una embolia distal, ¿no? Que ustedes realicen una extracción, por ejemplo, de un trombo en la coronaria y esto termine migrando a otro territorio, por ejemplo, el territorio cerebral. Un poco nuestra experiencia, nosotros comenzamos a utilizar este dispositivo en el año 2019, finales de 2019, un poco más rápido, 2020, y actualmente tenemos hecho más de 300 casos aproximadamente con este dispositivo de trombectomías cerebrales. Y la verdad que creo que la aplicabilidad de este método y sobre todo este dispositivo en el corazón es muy amplio, ¿no? Como lo dijo el doctor, y a veces probablemente también lo que podría llegar a generar un poquito de miedo es, por ejemplo, una extracción de una placa aterosclerótica que tenga encima un proceso trombótico. Este, pero por lo menos luego la experiencia en cerebro, que insisto, es amplia, nos damos cuenta que es un dispositivo que no solamente es seguro, sino que es altamente maleable y tiene una gran capacidad de adherirse al tamaño arterial, adecuarse al tamaño arterial y más allá que en algunos casos produce espasmo, generalmente no produce retracción endotelial de manera diferente a lo que al resto de los retractores de trombo, porque bueno, a diferencia de la aspiración sola en la cual no se produce una alteración del endotelio, cuando nosotros usamos retractores de cualquier marca, no solamente esta, se produce una disfunción endotelial secundaria porque obviamente hay algo endotelio que el retractor de trombo trae, digámoslo de este modo. Yo creo que los casos principales, o por lo menos para que uno puede llegar a traslocar desde el cerebro, como dijo el doctor Leme, que es diferente al corazón, es probablemente empezar o comenzar con aquellas coronarias que uno ve que son ectásicas, que son grandes, que tienen un tamaño superior a lo habitual, en los cuales uno puede llegar a asumir que la triada de Virchow en el patrón de estasis sea un componente principal dentro de la generación del infarto miocardio. Insisto, yo no soy especialista en esto, pero bueno, muchas veces cuando vemos cinecoronariografías que hacen, encontramos nosotros solamente desde el cerebro, vemos esas arterias que son grandes, que se encuentran ocluidas y que uno puede llegar a asumir que realmente tienen un gran contenido trombótico. Luego seguramente hay algunas indicaciones clínicas que ustedes encontrarán que los superan mi conocimiento, pero quizás como puntos a uno a dejar, digamos, en el marco del patrón de trombectomía o cómo realizar una trombectomía en el corazón, yo creo que no son muy diferentes al cerebro. En el cerebro necesitamos 3 pilares. El primero es un buen catéter guía y de sostén sobre el cual nosotros vamos a trabajar. El segundo es un catéter intermediario, como dijo el doctor Leme, que probablemente sea un catéter de aspiración. Acá voy a hacer un paréntesis porque nosotros siempre decimos que con el catéter de aspiración tratamos de realizar el contacto. ¿Qué significa esto? Que el catéter de aspiración de ustedes o intermediario vaya lo suficientemente adelante sobre esa primera guía que van a colocar distal y que traten de que dentro de lo que se puede la anatomía tome contacto con la lesión donde ustedes piensan que se encuentra el mayor contenido trombótico y luego progresar el microcatéter, depositar lo más distal posible el retractor de trombo, que este es un retractor de trombo especial, porque es un retractor de trombo que es como si fuesen 3 en 1, porque tiene diferentes landing zone, entonces no es que retrae en una sola pasada una sola vez. En una sola pasada puede retraer, según el diámetro, 3 hasta 4 veces, ya que tiene zonas de transposición lateral del trombo y de incorporación lateral y tiene un basket final que hace que la cantidad de trombos que se puedan sacar en una pasada es grande. Entonces traten de ir lo más lejos posible, depositen su retractor de trombo, esperen. Si piensan que tienen que hacer un inhibidor de la glicoproteína 2B3A, lo pueden hacer en ese momento. Darle un tiempo al retractor para que se acomode, retraer un poquito, hacer una maniobra que se llama pinch, en la cual uno retrae un poquito
de la guía, tira y la suelta. Eso va generando un proceso en el cual el retractor se va abriendo contra las paredes y va incorporando el trombo. Y luego de 5 minutos, colocar la aspiración como lo mostraron los doctores, avanzar el aspirador lo más que se pueda sobre el microcatéter y gentilmente realizar una retracción del microcatéter y del retractor de trombo hacia el catéter de aspiración, y una vez que han terminado, retraigan el catéter de aspiración sobre su catéter guía tratando de no perder la posición. Eso me parece imprescindible para evitar una embolia distal a un territorio no reconocido. Luego los tamaños, tratamos de generalmente en cerebro no hacer un oversizing a diferentes de otros retractores. Si ustedes ven que la arteria tiene 5, usen un 4.5 o un 5, está bien. Si ven que tienen 6, usen un 6. No hagan un oversizing, no piensen que por usar un retractor más grande van a retraer mayor cantidad de trombo, porque en este dispositivo en particular creo que es un error. Es decir, ir con una relación 1 a 1 está bien y lo más distal posible. Y creo que, bueno, como dijo el doctor Leme, van a ir encontrando ustedes cada vez mejores indicaciones de acuerdo a su experiencia. Nosotros lo pudimos hacer en el cerebro y en este momento, bueno, somos uno de los centros de referencia, en particular con Neva, que es este retractor. Anda muy, muy bien. Tiene su curva de aprendizaje que no es ni más ni menos lenta que el resto, porque ustedes están empezando en esto. Nosotros probablemente en cerebro podamos decir que la curva del Neva es diferente a la del Solitero de otros retractores, pero no creo que sea muy diferente. Sí es un dispositivo que para uno sacarle provecho tiene que conocer cómo manejarlo, tiene que conocer esto de ir distal con el microcatéter, no tenerle miedo. Sí recordar una cosa que es importante, y es que las medidas hasta 4.5 pasan por un catéter con un lumen interno de 0.21, por ejemplo un Rebar 18 o un Treva 18, pero los que son de más de 4.5, es decir, los que son de 5.5, 6, pasan por un sistema 27. Ahí necesitan un Rebar 27, un XT 27. Eso lo podemos pasar después como para hacer un sum up. Pero creo que es un dispositivo muy seguro, creo que tiene un gran futuro en cerebro y creo que tiene un futuro mayor aún en el tema coronario. Es una cuestión solamente de perder el miedo a hacer los primeros casos, y yo creo que el resto empieza solo. Muchas Yo gracias, quisiera doctor hacer Pedro. un comentario muy pequeño abonando a lo que dice el doctor Petra. En el oversizing. En este dispositivo en particular, y por ahí Antonio de los Santos me lo puede explicar, y lo voy a mostrar con las manos. El hecho de las ventanas, de las fenestras, que son superior, inferior, lateral, etc. El hecho de que uno ponga uno de 6 milímetros, como dice Petra, en un vaso pequeño, va a haber una restricción de la apertura del dispositivo. Por lo tanto, la fenestra no es que vaya a ser de 6 milímetros, va a ser del tamaño del vaso lo que le permite el vaso. O sea, no hay una ventaja clara de poner un oversize con respecto a poner uno que corresponde con el calibre de la arteria. Por ahí el de 5.5 y el 6 será para indicaciones de arterias ectásicas o pseudoneurismáticas. Profesores, muchas gracias por los comentarios. Tal vez respondiendo a lo que dice el profe Leme, es que tiene que ver un poco con el diseño de nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo, al tener ese diseño de celdas abiertas y cerradas, y al tener una fuerza radial que no solamente es mayor que otros dispositivos, sino que es balanceada, no se deforma. Por eso en vasculaturas en la vasculatura cerebral se recomienda una relación 1 a 1. Pero como decía Darío Bongiovanni unos minutos atrás, en el caso de las coronarias, recomendamos sí que haya un mayor contacto con el endotelio, y por eso recomendamos que haya un oversizing para las coronarias. Darío, si querés profundizar un poco en tu experiencia y lo que ha sido el hallazgo en el estudio de First in Human, por favor, adelante. At first, I would like to say that it's always amazing to work with physicians that are treating other vascular systems. And I've learned so much from interventionalists in the neurovascular field.
and I'm still learning. You pointed out most of the important topic in this field, particularly on patient selection, the difficulties of the system, and so on. I think I would like to mention two things. One, indeed, in myocardial infarction, usually there is a plaque rupture with a thrombotic apposition on top of it, which is not, it is common in stroke. And this is a fact, although I never saw a massive plaque disruption through the NVAST. However, I strongly suggest, exactly for this reason, to put a safety wire first. If you break the plaque and you create a dissection and you don't have a wire, then it's going to be very, very difficult to regain vascular access. This is point one. Concerning the oversize, you need to know that in cardiology, interventionally cardiology, always undersize the vessels. We don't know why, but we know it since we do intravascular imaging, and I always find stent undersides. This is due to the fact that during myocardial infarction, there is, of course, a distress in the patient with high level of catecholamines, and the vessels are smaller. They look smaller, and we always undersize our stents. That's why I tend to oversize, because I cannot really estimate in the acute situation the real vessel. I mean, the only way would be to do IVUS up front, probably, but still it can be a spasm. And I see no damage. I think that it's completely different to think about a vessel that sits on top of the myocardium or within the brain. The dynamics and the structure are slightly different. So I have to admit that I'm changing my practice. I'm changing also opinions, and I may change my opinion in the future. But nowadays, I also had a couple of cases that with failures that I recognized afterwards. My thrombectomy wasn't successful because I used a 4.5 in a vessel that probably was 4.55. And then I opened a 6.0, so wasting a lot of money, and I managed to retrieve the thrombi. So for me, maybe these are anecdotal. I mean, these are not clinical trials, but it's my personal experience that it's worth it to go big if you're doing NVAST in coronary artery disease. Thank you. Antonio, discúlpame. Está también el doctor Pablo Spaletra, que no sé si querés hacer algún comentario, si lo has usado, si querés hacer alguna pregunta, Pablo. No, nosotros no tenemos experiencia con este dispositivo. La verdad es que ahora, después de ver la experiencia que, bueno, que nos mostró Darío, dan ganas de usarlo. Agradezco a los dos Ignacios por los casos que mostraron, que son buenos casos para empezar, porque no son casos fáciles y habitualmente, como Darío explicaba, es una buena oportunidad empezar con casos no tan difíciles, pero la realidad es que por lo general con estos nuevos dispositivos tenemos que empezar con casos muy complejos, porque es lo que tenemos más fácil de justificar el gasto de estos dispositivos de alto costo. Yo tengo una pregunta para ellos, es ¿cómo les fue preparar el dispositivo en una primera vez, teniendo en cuenta que, por supuesto, uno obvió ese escenario de pacientes en shock cardiogénico, pero son pacientes cursando un STEMI y por lo tanto, como decían, el tiempo es músculo y estamos apurados por retomar el flujo en la arteria? Y por otro lado, ¿cómo es el proceso de limpieza del dispositivo para poder volver a pasarlo? Entiendo que es el mismo dispositivo, podemos pasar varias veces, y hasta cuántas veces podríamos volver a pasar el dispositivo, el mismo stent retriever. Pablo, mira, en cuanto a la experiencia nuestra, usamos el stent, ya lo teníamos acá, viste, en Santa Fe también las distancias son bastante más cortas. Tuvimos la suerte de que el neurólogo intervencionista vino rápido y nos dio una mano, que él tenía su experiencia, y
y es muy, muy amigable al momento de armarlo y poder utilizarlo. No es algo dificultoso. Eh, y después, en cuanto a la limpieza del dispositivo, en un bol con agua limpia es muy rápido, se lava rápido, se vuelve a montar y se vuelve a pasar. Y en nuestra experiencia lo pasamos creo que en total 4 o 5 veces y se puede pasar tranquilamente las que hagan falta. Perdón, agrego que para nosotros que no estaban los neurólogos, es muy simple, el purgado es mucho más simple que cualquier dispositivo autoexpandible que vos usás, Pablo, digamos, abajo de agua para el purgado con agua. Nosotros sí teníamos una aguja para sacar los trombos más grandes, nos hubiera gustado tener que usar mucha aguja, pero lo limpiamos ahí para no perder el material. Eh, Sí, es un poco, hay que hacer un poco de fuerza al principio. Teníamos mucho miedo, sinceramente, de quinquear el shaft, pero realmente parece que es inquinqueable, porque Ujú. uno siente que está empujando un dispositivo que todavía no llegó a la coronaria y que si uno lo rompe ahí, la verdad que tiene un buen cuerpo, digamos, que permite empujarlo. Sí estábamos muy estirados, creo que estaba Juan Idamonte ahí de segundo operador, y después reenvainarlo es muy simple. Reenvainarlo sí es simplemente el plástico. No sé si Darío, alguno de los neurointervencionistas, tiene experiencia en reenvainarlo en un Avocat, si es que se pierde el plástico. Nosotros fuimos cuidadosos en no perder el plástico. O sea, creo que amigable fue muy amigable en cuanto a purgado, limpieza y reutilización. Yo les voy Gracias. a dar una experiencia neuro que es la siguiente. El número de pasadas. El número de pasadas, en un principio nadie comentaba 1, 2, 3, 4, 5. Y después, estadísticamente, se demostró que después de la tercera pasada uno genera más daño que beneficios. ¿Qué quiere decir eso? No solo es por el dispositivo, sino porque ya 3 veces el dispositivo tuvo contacto con el endotelio, con el trombo, con la placa, en el caso de que fuera una plaquita que generó el trombo y demás. Entonces ya hay, y por ahí no sé si me equivoco en el nombre, un despulimiento, entre comillas, de el área lesionada, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tener en cuenta porque lo que se comenta, uno lo limpia, lo pone de nuevo, pero ya el dispositivo no es el mismo. Ya el dispositivo no es el mismo. Y el microcatéter por donde va el dispositivo, ya se llenó de sangre. Y por más que uno lo lave y todo, ya tiene un poquito de fibrina. O sea, se va entorpeciendo más la cosa. O sea, hay un factor mecánico del catéter, del dispositivo, pero también hay que pensar que la arteria receptora del dispositivo donde uno va a trabajar también no es la misma que al comienzo del procedimiento. Antonio, estás con la mano levantada. Sí, chicos, nada, primero agradecerles justamente esta discusión que creo que es hacia donde vamos caminando, ¿no? Estamos en la frontera del conocimiento y creo que juntar todas estas áreas y poder tener esta discusión tanto de experiencia en coronario como en neuro, nos van a llevar a poder desarrollar un mejor outcome para nuestros pacientes en las distintas patologías. Sobre la consulta en particular, me gustaría escuchar la opinión de Darío en cuanto a la cantidad de pasadas. De acuerdo con lo que dijo el profe Leme, que obviamente a mayor cantidad de pasadas y dependiendo del estado de, bueno, de cómo ha sido el procedimiento se puede ver afectado y obviamente va a tener una diferencia. Eh, en base a la experiencia de Darío, Darío, ¿tú cuántas veces recomendás utilizar un mismo Embast? As less as possible. I mean, I would not stop use it if I don't have a decent flow. In my personal experience, I had a case where I used it probably 5 times. On average, 2 to 3, not more. And I can understand Dr. Lemon. So if it works after a couple of passages should work. If not, probably you're doing damages. Once when I used it 5 times, I saw that the tip of the stent retriever was kinked a bit. So I was not sure anymore if I could use it further, but it happened only once. Eso es válido también y en la experiencia de la gente que hace neuro,
también observar cómo se encuentra el dispositivo, ¿no? Si se ve muy modificado por el uso, obviamente eh, van a utilizar otro. Tal vez que Ezequiel Petra puede comentar al respecto. Sí, yo creo, Antonio, que probablemente también en esto de las tres pasadas en el cerebro, la base fisiopatológica sea otra. Yo creo que probablemente no más de tres pasadas en el cerebro, no solamente como dijo el doctor Leme, o sea, empezamos a hacer daño al endotelio, sino que no logramos reperfundir el cerebro. Y obviamente también hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, se producen fenómenos de ruptura, esos fenómenos de ruptura aumentan las chances de transformación hemorrágica, la mayoría de nuestros pacientes tienen RTPA y ese es un detalle no menor. Entonces, cuando nosotros pasamos más de 3 veces, el RTPA aumenta las chances de transformación hemorrágica, los grados de Heidelberg de transformación hemorrágica empiezan a ser sintomáticos y obviamente el no más de estrés es una muy buena ley, digamos, una muy buena regla en el cerebro. Yo creo, o me parece, o me impresiona que el no más de 3 en el corazón no sé si va a ser algo tan aplicable, por dos motivos. Creo que el corazón funciona diferente al cerebro y es menos frágil, por suerte. En consecuencia, las transformaciones hemorrágicas probablemente no se las va a ver prácticamente, van a ser muy poquitas. Que es el gran miedo nuestro. Creo que muy pocos de ellos también tienen RTPA y bueno, y el músculo aguanta más que el cerebro. Sí, bueno, uno aconseja que luego de usarlo 3 o 4 veces al dispositivo, que el dispositivo sufre como cualquier otro dispositivo. En todo caso, obviamente, hay cuestiones económicas en el medio, no lo vamos a poner. Pero si es necesario cambiarlo y utilizar uno nuevo, si por las primeras 3 pasadas les dio un buen resultado, bueno, usar un dispositivo nuevo. Después habrá que pelearse con la gerenciadora, ¿no? Bueno, o ver en qué tipo de pacientes. Pero quiero decir, sí, definitivamente los dispositivos sufren. Nosotros los usamos 3, 4, 5, 6 veces. Hay una realidad en la Argentina que también está latente, que no la puedo decir en este webinar, pero existe. De cualquier modo, yo creo que se los puede utilizar 3 o 4 o 5 veces en el corazón, yo creo que se los va a poder usar. Obviamente, cuanto más tortuoso sea, más va a sufrir el dispositivo, pero creo que va a ser utilizable en más de 3 pasadas. Perdón, Bueno, ese, y uno sí. chiquitito nomás, le agrego que también a nivel de vasculatura cerebral está el desafío de la anatomía, ¿no? De la tortuosidad, que tanto a nivel coronario no se ve afectado el dispositivo por navegar de repente en tanta tortuosidad. No, bueno, Me- me- hay pacientes coronarios que son muy tortuosos también, quiero decir, y que lograr una situación de estabilidad en la coronaria, por lo menos por lo que yo veo afuera, es difícil. Pero eso sería para cualquier dispositivo, ¿no? De acuerdo. Quería sumarme con una pregunta, perdón, que aprovechar a Darío que está acá y decirle, si él tuviese que comprar para su servicio un solo dispositivo, una sola medida, ¿cuál sería la que él elegiría? So I would probably go for the 6.0 device. Ignacio asked me the same in Paris a few months ago, and Valgimigli and he asked the same to Valgimigli, and probably Valgimigli told him to buy the 4.5, isn't it? But this is due to the fact that Valgimigli uses this device more often than I do. I use it more as a bailout for very difficult cases, and most of these cases are aneurysmatic diseases, so aneurysmatic coronary artery. And I mean, you could also use a 6.0 in a 3.0 vessel. It's not optimal. It's true. They said before that the anatomy of the stent retriever is going to be a bit squeezed. It could work. So if I would have to choose one, I would buy the 6.0. And this is due to my experience seeing 4.5 millimeter system failing and then changing to the 6.0, getting a success. Muchas gracias. Creo que hemos tenido una sesión muy, muy nutrida, muy interesante, la verdad, discutiendo con los neurólogos intervencionistas, radiólogos intervencionistas, nosotros los cardiólogos,
algunos que ya no lo han usado, otros por usarlo. La verdad que me entusiasmó mucho, Antonio, este dispositivo. También tengo ganas de intentar usarlo. Para mí, el más sencillo y tal vez el paciente de riesgo, estoy pensando en un puente venoso tapado. ¿Por qué? Porque no tiene mucha curva contra curva y ahí puedo por ahí utilizar este retriever. Y tal vez esto último de Pablo, ¿cuál tendrías? Y bueno, creo que la respuesta fue dicha, el 6.0 como único, si uno puede tener uno para empezar a probar, y bueno, si la experiencia es buena, luego será por ahí el futuro, la verdad que no lo sé. Así que bueno, quería agradecer a todos, gracias Ricardo, gracias Luis, gracias Antonio, Darío, desde Alemania. La verdad que todos aportaron y aprendimos un nuevo dispositivo que ojalá se imponga, porque bueno, estábamos sin armas para esto que son los trombos coronarios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos, hasta luego, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Gracias.